Hemos tenido una semana bien activa desde el punto de vista noticioso debido al panorama político venezolano. Hoy está con nosotros el politólogo Luis Salamanca para hablar de cuáles serían los escenarios de cara a unas elecciones presidenciales en nuestro país. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, quisiera que pusieras en contexto a nuestra audiencia con las declaraciones recientes que hemos visto. Por un lado, el portavoz del gobierno de los Estados Unidos decía que mantenía la esperanza de que se respetaran los acuerdos de Barbados, y por el otro veíamos a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtiendo que en caso de que se vuelvan a restablecer las sanciones económicas contra Venezuela, pues iban a proceder de manera inmediata a revocar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se puede interpretar estas declaraciones? Bueno, a ver, se puede interpretar desde el punto de vista de que el Acuerdo de Barbados es una negociación entre dos partes para favorecer a un tercero, que es Venezuela, la democracia venezolana, y en la cual se espera que uno dé unos beneficios y el otro dé otro beneficio. Es decir, en una negociación tú no puedes aspirar a llevarte todo el beneficio para ti sin dejar nada a cambio para la otra parte. ¿Cuáles eran esos términos de la negociación? El gobierno de los Estados Unidos eh, iba a aliviar las sanciones e incluso hasta revocar todas las sanciones a cambio de que el régimen venezolano permitiera, como establece la Constitución, unas elecciones democráticas, libres, competitivas, pluralistas, etcétera, etcétera. Todo eso que califica a una democracia que antes practicábamos en Venezuela. De eso tenemos nosotros mucha memoria. Entonces, al no cumplir una de las partes, que es el régimen venezolano, lo que tenía que, digamos, dar a cambio, la otra parte dice, bueno, mira, entonces yo lo que te he venido dando, yo lo voy a revertir y a partir de tal fecha ya no habrá más alivio de sanciones y volveremos al estatus anterior al acuerdo de Barbados. Eso es, digamos, puesto en términos muy simples lo que está pasando. Ahora, Luis, si una de las partes incumple con lo acordado justamente en Barbados, ¿por qué la contraparte, que en este caso es Estados Unidos, cumple los términos de los lapsos establecidos? O sea, me refiero a Estados Unidos como contraparte porque de alguna manera ha ejercido una presión con el término de las sanciones. Bueno, a ver, los lapsos están establecidos en el acuerdo, es decir, había un alivio temporal por 6 meses de las sanciones y eso se cumple en abril. En noviembre pasado hubo un primer chequeo, hubo una sesión de revisión de cómo iba el cumplimiento del acuerdo y allí ya se empezó a notar que no venía bien en el sentido del cumplimiento por la parte venezolana. Entonces, digamos, todo está dentro del acuerdo. Veíamos las declaraciones recientes de la Cancillería de Venezuela. Textualmente me voy a permitir compartirlo con usted. Dice: Venezuela rechaza de manera absoluta e inequívoca este intervencionismo neocolonialista que desde Washington se intenta imponer contra un país independiente que ejerce plenamente su soberanía nacional y que tiene derecho a elegir su propio destino. ¿Cómo se puede interpretar, a la luz de la opinión pública venezolana y del pueblo que eligió a María Corina Machado, estas declaraciones de la Cancillería venezolana? Bueno, que voy a tomar esa última parte de la declaración de que los pueblos deben escoger libremente, es decir, dónde está la posibilidad de escoger libremente cuando usted saca del juego a la principal candidata de la oposición venezolana, escogida en elecciones primarias como lo manda la Constitución. Es la única persona que ha sido escogida como candidata en Venezuela, como candidato,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, que obliga a los partidos políticos a escoger con procesos democráticos internos a sus representantes en elecciones populares. Entonces, no se entiende, digamos, la libre determinación de los pueblos está muy bien, pero la libre determinación de los pueblos es cuando los pueblos pueden determinarse a sí mismos. Y lo que estamos pidiendo justamente en Venezuela es que el pueblo venezolano pueda autodeterminar su destino político en las próximas elecciones. Ahora, si usted le cierra la puerta a Mayra Corina, no se la está cerrando solo a una persona, se la está cerrando a más del 50% de los electores venezolanos que iban a votar o que votarían por ella. Es decir, está sacando prácticamente a todo el cuerpo electoral del proceso comicial. Sí, la mayoría de los presidentes de los países de la región se han pronunciado condenando lo que fue la ratificación de la inhabilitación de María Corina. ¿Qué le queda a María Corina, a la oposición, a los venezolanos de cara a estas elecciones donde se habla con mucha euforia ahora de fijar una fecha para las elecciones, pero sin la candidata de la oposición participando? No, es que, a ver, esto es un proceso de simulaciones y de mascaradas y de mentiras. Es decir, este es un comportamiento reiterado del régimen venezolano. Hay que recordar que los diálogos anteriores, por lo menos desde 2017, Maduro tiene 7 diálogos todos fallidos, ¿verdad? Lo cual indica que les gusta el diálogo, pero para generar toda una atmósfera para hacerle creer a la comunidad internacional que se está verdaderamente negociando. Y desde 2017, por lo menos, todos los diálogos y negociaciones se han frustrado justo ante el tema de la elección libre. El tema de la elección libre es la clave para entender el comportamiento del gobierno de Venezuela. Entonces, todo esto que están montando a posteriori de la inhabilitación de Mayra Corina no es más que una pantomima que busca hacerle creer al mundo que aquí las cosas se hacen por la vía del diálogo con las partes y con los partidos. No, mire, si no está la representante de la oposición fundamental en Venezuela, no hay elección competitiva. No hay elección en realidad, porque elegir es escoger entre opciones absolutamente contrarias. No hay. Entonces, lo que viene es toda una campaña dirigida a hacer creer que el régimen venezolano es participativo, discute, dialoga e incluso establece las fechas que corresponde hacerlo al CNE, constitucionalmente hablando, como una competencia exclusiva del CNE. Bueno, la vamos a fijar entre las partes, pues así. Y Maduro, por otro lado, pidiendo elecciones ya. Y hace recordar lo que pasó en 2018. En 2018, el año empezó ilegalizando a la Mesa de la Unidad Democrática, que había sacado 7,5 millones de votos en 2015, y por primera vez una bancada calificada en el Parlamento. Este, y lo que se viene es algo parecido, pues, sí, con la diferencia de que ahorita la oposición, sí, la oposición mayoritaria sí quiere participar, tiene una candidata elegida y le están cerrando las puertas. Entonces, ¿qué puede hacer María Corina? Es la gran pregunta que está en el ambiente, es decir, ¿cómo revertir esa situación? Bueno, ella continúa en la lucha por revertir esa situación. Ahora, yo veo al régimen venezolano muy cerrado frente a eso. No veo muchas posibilidades de que ella realmente pueda inscribirse. Entonces, bueno, si eso lo ves venir, obviamente ella no va a decir ahorita que ella está pensando en otro candidato alternativo porque debilita su reclamo principal. Pero digamos, yo esperaría que, digamos, Inspectore esté haciendo el trabajo de no dejar pasar esta oportunidad política del 2024 y proponer un candidato alternativo. Ahora, se avisora también ese escenario peligroso. ¿Qué pasaría si María Corina Machado le levanta la mano a un candidato sustituto? Ya se han hecho algunas encuestas y gran parte de la población dice, ya yo voté, ya yo elegí a un candidato, no quiero un candidato sustituto. ¿Qué pudiese pasar en esos escenarios? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. María Corina Machado es en este momento el personaje político más importante de Venezuela. Es la única
persona que puede decir que es líder o lideresa política en Venezuela. No hay otro líder en Venezuela que María Corina, por el hecho de que fue bendecida por las urnas de 2,5 millones de electores en las primarias. Entonces, lo que ella haga va a misa, como se dice en España. Es decir, lo que ella haga va a ser significativo en lo que ocurra posteriormente y lo que deje de hacer también. Entonces, yo veo dos o tres posibilidades: que ella continúe en esta lucha sin término y llegue la fecha de las elecciones, que puede ser puesta en cualquier momento. Ojo, lo de la fecha es fundamental, porque al caerse Barbados, el gobierno queda liberado de la obligación de fijar la fecha en el segundo semestre del año. Ella tiene entonces primero esa opción y que llegue la fecha de elección y no haya candidato alternativo. Saldrán candidatos por aquí y por allá. Habrá Sí. que evaluar eso en ese momento. Tiene la posibilidad de llamar a abstención, cosa que ya hemos hecho en el pasado y no ha servido de nada, más bien facilita la elección, entre comillas, del oficialista. Este, o aquí aparece alguien que de repente se decida a plantearse su opción como outsider y que diga, bueno, no podemos continuar así, yo me sacrifico. Es una persona que todo el mundo conoce, pero que no ha mostrado mucho interés en participar, ¿no? ¿Quién considera usted que pudiese ser ese outsider o esa persona que de pronto María Corina Bueno, le pueda levantar el brazo? O sea, haciendo como algunas proyecciones, ¿no? Sabemos que no es sí, la verdad porque no todo tenemos la esto es verdad en la mano. especulativo, todo esto es una especulación de mi parte, Correcto. pero bueno, siempre ha estado en el ambiente el nombre de Lorenzo Mendoza, el presidente de la Polar, como un outsider, arrasador, pues, ¿no? Pero hasta ahora el señor Mendoza no se ha dado por aludido, lo ha rechazado y tal. En esta temporada de elecciones no ha mostrado mayor interés. En fin, no se sabe. Puede ser otro. Son muy pocos. El tema que nos viene es que podemos estar en una situación en la cual haya varios candidatos y dentro de esos candidatos de pronto aparezca alguien que el electorado de repente le vea posibilidades. Y como quiere cambiar de presidente de la República, que es como una necesidad fundamental, como comer, bueno, de repente se oriente por ahí, pero eso no es fácil porque este electorado actual en Venezuela, el opositor, se mueve mucho en concordancia con la plataforma de la unidad y con lo que hace la plataforma de la unidad, que a pesar de todos los problemas que puedan tener, sigue siendo un sector que el único que convoca a los opositores. De hecho, las primarias fueron organizadas por esa plataforma. Entonces, la plataforma y María Corina o María Corina y la plataforma son los que pueden orientar al elector. Ahora, si no hay una decisión de un candidato alternativo o no se logra que María Corina, ese es el ideal, que María Corina logre inscribir su candidatura. Bueno, el elector tendrá que resolver él la situación y habrá que ver qué pasa allí. Yo me gustaría creer que ese elector podría orientarse por un candidato al que le vea posibilidades de ganar para derrotar al candidato oficialista. Sí, paseándonos por ese escenario en el que se decide o se define quién pudiese ser ese candidato sustituto, ¿cuáles serían los próximos desafíos que tendría que afrontar la oposición? Bueno, a ver, el principal desafío sigue siendo este que estamos hablando. Sí, su principal problema en este momento que reclama respuesta es cómo hacer frente a este veto, frente a este muro que ha levantado el régimen ante la candidatura que el pueblo venezolano decidió en primarias. Yo creo que ese es el principal problema. Digamos, No, no entiendo, pero en el caso, como usted lo decía, María Corina Machado, pues puede dar instrucciones y que el pueblo venezolano lo acate en la figura de un outsider, si llegara el momento.
Por ejemplo, las dificultades en cuanto a la actualización del registro electoral, al voto de los venezolanos en el exterior, cómo se puede hacer una campaña en tan corto tiempo, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado con el equipo de María Corina Machado, es decir, viendo el contexto, el panorama de manera genérica, ¿qué otros retos deberían afrontar? Sí, mire, hay todo tipo de problemas aquí en Venezuela, pero lo que hemos venido viendo a lo largo de los años es que pasamos de reclamar hace 5 años, 6 años atrás, que si el gobierno fuera ventajista, que si hubiera vigilancia internacional, observación internacional, que los medios pudieran darle cobertura a todos los candidatos. Hemos pasado de reclamar esas garantías y otras, ¿no?, a pedir la más elemental de todas, dejen participar a la gente, dejen participar a los candidatos. O sea, en este momento, ese es el tema fundamental y lo llena todo y es capaz que estemos en eso hasta el último minuto en que se van a inscribir los candidatos y entonces la oposición no se pueda preocupar por todo lo demás. Siempre hay los equipos técnicos que están pendientes de las máquinas, de si están en cero, de si no tienen votos adentro, de si funcionan bien, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ahorita lo que realmente se impone como problema fundamental a ser resuelto es este tema de la posibilidad de competir por parte de un candidato opositor escogido por el ciudadano o por la ciudadana que fue escogido por los ciudadanos, a que participe en los comicios venideros. Pero Todas estas acá todo trabas. se está montando. Mira, el clima acá en Venezuela es un clima en que, bueno, aquí se está montando lo que quiere el régimen que se monte. Entonces tú dices, bueno, oye, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Me explico, ¿qué posibilidades tiene Macorina de revertir eso? Yo mismo me hago esa pregunta. Es la pregunta que yo digo, Sí. bueno, ¿qué más puede hacer esta señora para que le respeten su candidatura? Es que no hay disposición ninguna a respetar la escogencia del pueblo venezolano en primaria, no lo hay, lo que indica que finalmente nosotros no estamos viviendo democráticamente, porque oye, esto es una cosa elemental en cualquier democracia, que participe todo el que quiera participar, salvo que sea, oye, marcadamente un delincuente, una cosa esa que tiene que ser excluida, pues, ¿no? Sí, es que justamente sobre eso quería hablar. He visto muchos comentarios negativos de la gente diciendo, bueno, ¿a quién se le ocurre negociar cuando ya sabemos cómo van a ser los resultados porque nos los dice el pasado? O mucha gente diciendo, es que no se van a dar las condiciones. Esto sirve como desgaste psicológico para ese elector que de pronto se ve frustrado o piensa que pudiese ser de impulso para María Corina Machado. Bueno, mire, digamos, yo he sido uno de los que ha pugnado siempre por tomar los desafíos de cada coyuntura electoral, buscando a ver qué se puede lograr. Porque usted no se puede cerrar usted mismo las puertas y decir, bueno, mira, yo no hago nada porque sé lo que va a venir. Tiene que tratar de que se produzca algo. Y esas posiciones, esas acciones, bueno, en unos momentos no conducen a nada, en otros momentos pueden conducir a otras cosas que uno no sabe qué se puede generar con esto. En todo caso, este es el proceso político que nos toca y tenemos que enfrentarlo. Yo estoy de acuerdo con que, digamos, aquí hay un guión preestablecido, permanente, que lo aplican en cada coyuntura electoral, que es que no vamos a dejar el poder. Entonces, cada etapa, cada momento, bueno, se vive de una manera distinta. Este se ha vivido de una manera distinta, muy importante, porque ha surgido un nuevo liderazgo, porque la oposición está luchando por su derecho a competir electoralmente, quiere resolver la situación política actual pacífica y comicialmente. Entonces, bueno, todo esto deja aprendizaje. Lo que no deja aprendizaje es no ir a jugar. O sea, si tú cometes forfait en el deporte, pierdes el partido y te aplican unas multas. O sea, no creo que sea la. Ahora, obviamente, esto es un aprendizaje que queda, pues decir, veremos cómo ahora se toman estas cosas, pero siempre hay que luchar. Yo siempre he dicho que hay que luchar en todos los frentes que se te abran, porque por alguno puedes conseguir el resultado o puedes avanzar, o pues, en fin, estamos en esto y lo que el pueblo que está metido en esto
sabe de lo que estoy hablando en el sentido de que, bueno, mira, hay que explorar todas las vías posibles que se te presenten. Luis, gracias por acompañarnos por este análisis que nos permite entender un poco los hechos. La gente sigue haciéndose esa misma pregunta. ¿Existe un as bajo la manga? ¿Qué puede pasar? ¿Van a dejar que participe o no? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Y bueno, la palabra final que la tiene el pueblo en cuanto a este proceso electoral. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Gracias a ustedes, muy amable. Era el politólogo Luis Salamanca compartiendo con nosotros su visión, su análisis sobre este panorama político bastante movido esta semana en Venezuela.